que me permita conocerlo a lo mejor de pie, por hacerlo yo creo que más normal a lo que nos lleva esta tarde. Sobre todo, muchas gracias a todos por venir, por estar un día más en algún acto nuestro que estamos haciendo a lo largo de todo el año. Desde luego, insisto, muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Y como decía, aunque ahora la presentación, digamos, oficial la hará mi tocayo, José Gabriel, por lo menos es una satisfacción para nosotros, como siempre, en primer lugar, presentar un libro. Eso siempre es, por lo menos para mí, tiene un valor muy grande y un mérito enorme. Pero además, en este caso, en el día de hoy, tiene un doble significado, puesto que Paco es nuestro, es decir, es de aquí de la vía, entonces pues, es una doble satisfacción. Se han presentado varios libros a lo largo del año aquí, pero bueno, precisamente que sea uno de los nuestros, pues para nosotros y para esta cosa, creo que es muy importante. Yo añadiría además, incluso me van a permitir esa licencia, un pequeño plus, puesto que en el fondo somos un poco parientes. Mi abuela era vaina de segundo, entonces pues también tengo un añadido hoy de satisfacción en esta misma tarde. Pues nada, para mí de verdad es una satisfacción para esta casa, no ya para mí, para esta casa, para el casino, hacer la presentación de tu libro, es un honor, y le dejo la palabra a José Gabriel que diga ya lo que vea. Gracias. Francisco Baena, Madrid, 1967. Se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Granada y terminó el doctorado de Filosofía y Letras por la Autónoma de Madrid. Ha participado en diversos talleres de arte actual con artistas de pronunciada fama como José Guerrero, Marcelo Expósito, Antonio Murado, Carmen Navarrete y Marina Núñez. Paco es técnico en servicios culturales de la Diputación de Granada y coordina las exposiciones en el Centro José Guerrero. Yo le pedí que me enviara un poco su currículum, los trabajos que había hecho, y me abrumó un montón ver la cantidad. Dice, no, esto hasta hace 4 años, que no lo tengo así como muy actualizado. Y tenía un montón de folios de artículos publicados en revistas especializadas, en catálogos de exposiciones, en fin, y de libros colectivos apabullante. Habitualmente este tipo de trabajos que hace nuestro amigo Paco son sobre arte, estética y filosofía, y tiene publicado hasta ahora mismo 3 libros. Vendas para los ojos, que es un libro de análisis fílmico, muy interesante porque, desde mi punto de vista, porque hablaba sobre todo de una película que yo creo que no solo a mí, sino a muchas personas nos ha llamado siempre la atención, que era Freak. Una película del año 30 y pico, americana, genial, absolutamente impresionante. Un segundo libro que se titula Olor a sangre, también otro gran experimento, que compuso a partir de unas anotaciones que hacía en su blog personal cuando empezó a tener su familia, su hijo, como esa, que es muy delicioso porque vive desde un primer momento esa inocencia de la infancia, la broma de los niños, ¿no? En fin, todos los sucesos en la casa, ¿no? Entonces es como un compartir precioso, y ahora lo hablábamos, un experimento literario también muy interesante, porque es un libro como que parece que está hecho a pequeños fragmentos, pero en su totalidad hace un corpus, hace una historia, que es la historia de la familia. Y hablábamos eso, que las personas somos un poco así, la vida es así, ¿no? La vida está hecha a pequeños fragmentos que luego en general se componen en grandes historias a lo mejor, y que también lógicamente tenemos que hacer uso de la razón porque esto tiene que estar ordenado de alguna manera, pero la vida está hecha a pequeños fragmentos y de una forma dispersa a veces, ¿no? Como su libro. Y luego por fin tiene publicado su tercer libro, que es esta novela, que acaba de publicar la Pretextos de Valencia, de Corriente, que a mí también me ha interesado en varios aspectos. Primero porque habla de historia local de Dalía,
que últimamente, desde hace unas pocas décadas, está muy de moda la historia local porque es la historia que está más cerca de las personas. Hasta hace poco la historia se consideraba como una narración de batallita y la vida y la obra y los milagros del rey tal o a la reina cual, que también está muy bien, ¿no? Pero la historia local nos acerca a la comunidad, la historia local nos acerca a las personas, a la vivencia de las personas. Y me ha interesado mucho la descripción que hace de Dalías a partir de que empieza a hablar de su abuelo. Yo entiendo que de su abuelo, aunque los nombres aquí no se ven, los nombres de los personajes reales han cambiado. Su abuelo resulta que está componiendo está empezando a escribir una obra de teatro, se mete en su cabeza a ver cómo está componiendo y narra cómo compone la obra de teatro, y a la vez empieza la guerra civil. Y entonces refleja muy bien dato histórico de cómo se desarrolló la guerra civil, el inicio de la guerra civil en Dalías, ¿no? Habla de personajes tan del pueblo como Agustín Luque, que precisamente salvó, que tampoco lo nombra, pero yo sé que salvó, que sacó a su abuelo de la cárcel, lo había metido en el cuartel, y Agustín, que era el comisario del Partido Comunista en toda la provincia, en cuanto se enteró que su abuelo estaba en la cárcel, pues se fue a por él, lo sacó y lo llevó a su casa. Habla de Paco Lirola, que tuvo un entierro muy sonado, que todavía se habla de él, pues fue un entierro laico en el año 34. Habla de cómo sacaron los santos de la iglesia, se quemaron en la puerta, en fin, una cosa bastante curiosa. Y por otra parte también me ha interesado mucho por el último capítulo del libro, que habla de cómo inició su padre, cómo su padre y su madre iniciaron su vida en Madrid, empezaron a hacer su vida familiar, y cómo llegaron a un barrio que estaba en construcción, y cómo en ese barrio empezaban a organizarse las personas para terminar el barrio que estaba en construcción, para que llegaran los servicios más normales y corrientes, y cómo también confluían en la espiritualidad en común, ¿no? en un movimiento de cristianos de base. Muy interesante. Por otra parte, Paco, que viene de noble linaje artístico, yo siempre lo digo, la familia Baena Dalías siempre ha sido una sorpresa continua, en pintura, en escritura. Recuerdo algún tío abuelo vuestro que también hacía escultura, que he visto por ahí alguna. Recuerdo los frescos de la casa era Vicente, vuestro tío abuelo, que estaba en la casa que había por encima del casino. Yo recuerdo tener muy poca edad y entrar a aquella casa y ver aquellos frescos que había en el salón, impresionante, pintado a finales del siglo XIX, ¿no? Vuestro pariente también, que se fue a Tánger y pintaba cuadros ¿lo recuerdas? Vicente también. Vicente también, efectivamente, que también hay por ahí algunos cuadros de paisajes pues marroquíes, deliciosos, ¿no? Entonces, yo también estoy encantado de presentar un libro de Paco, porque aquí en Dalías hemos vivido el arte, las personas que hemos vivido el arte lo hemos vivido mucho a través de la familia Baena, así que para él pido un aplauso por Paco, ¿cómo llevas? A ver. Adelante. A mí de Paco me fascina también un aspecto que es que no es una persona que se centra en un tema y se lo come y se hace el especialista en el supertema, sino que igual que ha escrito 3 libros, igual que escribe sobre arte o escribe sobre filosofía o incluso sobre poesía, porque esta novela tiene una mezcla también de todo esto, de filosofía, de poesía, de narrativa. E incluso pues tiene un grupo musical de pop, se llama Punguro, que es el vocalista. Entonces, es como una fascinación, ¿no? Porque es una persona que, ¿cómo llevas todo este tema de hacer tantas cosas y aparentemente tan distintas, ¿no? A ver. Lo malo es que el que mucho abarca poco aprieta. Yo soy disperso, siempre he sido disperso y me
sale de natural. Más que disperso podríamos decirlo como entender la vida, un poco la vida fragmentariamente más que razonadamente, tal vez. Sí, una forma muy intuitiva. No me lo pienso y así va. No, pero bien, bueno, cada uno es un poco como es, cada uno es cada uno. O sea, tenemos un pequeño Leonardo da Vinci. Muy pequeño. Una curiosidad, Paco, ¿las letras de Punguró son tuyas? ¿Tú las cantas, pero son tuyas? Bueno, hay de todo. Hay adaptaciones de poemas o de textos que nos gustan. Algunas sí las he hecho yo y otras las ha hecho Matías, sobre todo el guitarrista. En realidad lo hacemos una cosa muy colectiva, lo hacemos un poco entre todos, pero según la canción. Pues, bueno, muchas gracias. Yo voy a contar un poquito algo. Muchas gracias en primer lugar a Tasino por acogernos, por un poco empujarnos a hacer esta presentación del libro aquí. Yo en principio pues no soy muy partidario, vamos, no muy partidario, me da un poco de apuro porque, en fin, aunque estoy más o menos acostumbrado a presentar cosas, siempre son de otros. Entonces cosas mías y más una cosa así tan íntima como esto, pues me da, no sé, no me encuentro muy cómodo. Lo que pasa es que tampoco quería, en fin, hacerme muy el estirado. Entonces si hay una petición, una demanda o algo por parte de aquí de Dalía, de una institución de Dalía tan importante, pues creo que tocaba hacerlo, así que muchas gracias y encantado. Y muchas gracias a Pepe, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos aquí, de apadrinar la nueva criatura y gracias a todos vosotros por acompañarnos. Yo había empezado a preparar unas notas, pero en fin, las cosas, aparte de todo esto que dice Pepe, que eso son mis aficiones, entre otras, también corro medias maratones. Tenía que decirlo. Y otras cosillas. Luego está el trabajo, luego están los niños, luego está la casa, en fin. Total, que no me ha dado tiempo a lo que quería prepararme a hacerlo bien. Y encima he empezado a escribirlo, no tenía impresora, así que me lo he traído en el móvil. Voy a empezar a apuntar unas de las cosas que traía y luego si queréis, que yo creo que lo que puede tener interés aquí, en fin, ya que estamos en familia y una cosa un espacio muy acogedor, pues vamos hablando, dudas que tengáis o en fin, cualquier pregunta o comentario que queráis hacer, aparte de que Pepe también, por supuesto, puede interrumpir en cualquier momento, pues lo hacemos. Quizá tendría que empezar por el título, que es lo primero que se lee, el nombre de la cosa o la criatura que hemos venido a celebrar aquí. Pero también es cierto que fue lo último que llegó. Se lo puse cuando la historia estaba cumplida. Y lo que pretendía, como es natural, es resumirla en una especie de lema. Así es que mejor lo dejamos para el final. Empecemos entonces por la forma. Y no me refiero a la edición, que es una maravilla, pero eso es lo normal viniendo de Pretexto, que es una editorial que a mí me encanta y que estoy contentísimo con que al final haya decidido acoger el libro en su catálogo. Es, por cierto, el número 1301, o sea que es una editorial ya bastante consolidada en el panorama literario español y bueno, la nómina de autores que hay ahí, vamos, es espectacular, o sea, figurar al lado de estos escritores para mí es un regalo, en fin, que no se puede tener. Y digo que además ellos son muy cuidadosos con las ediciones, entonces el papel, la tinta, el cuidado con el que ponen las páginas, es una maravilla. Pero no me refiero a esa forma, a la edición, sino a la forma novela. Tengo que decir que no fue algo deliberado, sino la consecuencia, iba a decir lógica, pero no, mejor natural. La consecuencia natural de la escritura de este libro. Según avanzaba, iba tomando cuerpo la forma novela. Iba perdiendo el carácter más de ensayo o más memorialista, o al menos iba puliendo los perfiles que son más característicos de esos géneros, iba ganando presencia
el hálito narrativo de la historia. Yo creo que quedan huellas bastante claras de toda esa evolución, de todo ese proceso de decantación hacia la novela en el capítulo primero. Es un capítulo que, bueno, es en el que arranca la historia y quizá tenga un carácter más de ensayo, más especulativo, más de un poco los cientos del escritor que se pone a abordar el trabajo y por qué lo hace y para qué lo hace y en qué se inspira y demás. Y entonces ahí, según se va avanzando, ya se va viendo cómo va perdiendo o va definiéndose el carácter de la forma novela. Ya digo que derivó hacia ella, pero no estaba claro desde el principio que iba a ser una novela. Y quizá por eso se podría decir, o yo siento, que adolece de ciertos déficits, quizá, que yo, o sea, se me hacían evidentes, para yo los notaba, los sentía, pero por otra parte tenía que asumirlos, no podía evitarlos, no se podían resolver sin alterar lo que es el perfil general de la escritura, que sí que tenía claro el tono, el carácter fragmentario al que aludía antes Pepe, y la extensión final, que siempre quise que no fuera muy grande, siempre quería una cosa más de como pequeña novela, cuando ya supe que iba a ser una novela, de hecho, al final salen 237 o 240 páginas, que son más de las que yo pensaba. Yo creía que se quedaría en 150, 60, pero claro, al darle un cuerpo de letra grande, generoso, márgenes amplios para hacerlo más ameno la lectura, pues salen 240 páginas y un lomo ya considerable, pero mi intención siempre fue una extensión limitada. Entonces, ¿cuáles serían esos supuestos déficits del libro en tanto novela? Pues yo diría que tienen que ver con la cuestión del tiempo del relato. O sea, con la conciencia que tenía yo, incluso como lector, de la falta de desarrollo de ese tiempo. Es decir, por lo que pretendía abordar, no podía concentrarme en un solo día, como hizo paradigmáticamente James Joyce con su Ulises, en 24 horas de una intensidad brutal a través de la cabeza de un personaje en la ciudad de Dublín, es decir, entonces claro, ahí sí que eso le permite un desarrollo del tiempo existencial pues espectacular. Esto no podía ser así y tampoco podía centrarme en unos cuantos días, que a mí como lector es lo que más me gusta, es el tiempo favorito, ¿no? Sino que tenía que tratar 3 generaciones enteras y ya os digo, en pocas páginas, porque eso sí lo tenía claro. Así que estaba obligado a concentrarme en unas cuantas escenas, que eso sí, tenía que escoger bien. La idea era elegir bien las escenas, desarrollarlas y trazar un hilo y una serie de ecos entre las distintas escenas, las situaciones, los personajes, que eso sí que creo que es lo que me ha interesado mantener, que es lo que le da ese carácter, ese cuerpo narrativo y a lo que alude también el título. Pero claro, son muchos años. A mí me gusta, ya os digo, las novelas, las historias que se concentran en unos cuantos días, y aquí en pocas páginas tenía que abordar prácticamente un siglo, 3 generaciones. Así que, además de coger esas escenas, una decisión que tomé es cada capítulo, que está muy centrado en uno de los momentos fundamentales de la historia, pues está a su vez dividido en una serie como de fragmentos, de párrafos, separados por líneas de blanco que van como aislando imágenes o momentos, y esas líneas de blanco entre los fragmentos, pues lo mismo podían pasar minutos, horas o años enteros entre ellas, ¿no? ¿Qué es lo que perdía con eso? Pues justamente la posibilidad de representar la experiencia del tiempo, que a mí, como lector, os digo, me interesa mucho. La textura particular de esos periodos que transcurren entre una y otra escena. Y al no narrarla, dejaba fuera lo que realmente pasa, la vida, que es la materia con la que están hechas las novelas. Como ha escrito recientemente Ben Lerner, en otra novela que me gustó mucho, la vida no eran los pequeños milagros líricos y las luminosas heridas que se ramificaban, sino la otra cosa, fuera lo que fuese,
y cualquier forma de habla, escritura o pensamiento que enfatizara sucesos localizados en un tiempo muy concreto, la falsificaba. Pero y entonces, como me ha dicho algún amigo, ¿y por qué no te extendiste más? ¿Por qué no desarrollaste eso más? ¿Por qué insistir en esa voluntad de brevedad? Bueno, pues eso tenía que ver con una idea de José Jiménez Lozano, que es un autor al que yo admiro mucho, que precisamente recogía en el libro al que aludía antes Pepe, el de Olor a sangre en la nariz, que es el de la infancia, y en la contracubierta yo precisamente citaba una idea suya en la que él, digamos, que abogaba por las pequeñas historias, y además de carácter oral, frente a los grandes relatos. Es decir, él prefería, o él se situaba en una tradición que frente, por ejemplo, a un Tolstoy o a los grandes novelistas del 19 que hacían esos frescos históricos tan abundantes, tan ricos, tan maravillosos, que retrataban toda una época, esos grandes cuadros del 19 históricos, pues él prefería las pequeñas historias que se repetían de generación en generación, como en la tradición judía, por ejemplo, pequeñas anécdotas muy ligadas a la experiencia de la comunidad, como decía antes Pepe, muy ligadas también a la historia local. Por eso también creía que centrarme aquí en una cosa muy marginal con respecto a lo que es la historia, la gran historia. Es decir, la guerra civil ha sido lógicamente el tema, como no podía ser menor, no solo de la literatura, del cine, del arte, de la pintura, del arte en España, pues normal. O sea, es que después de lo que pasó, pues es normal que haya una, dos o tres generaciones tratando de un poco asimilar aquello, ¿no? Pero claro, pues esa enormidad, digamos, pues tiene grandes escenarios sobre los que se han, en fin, los grandes artistas han insistido una y otra vez, pero luego quedan otros pequeños escenarios residuales que realmente ni siquiera tienen cuerpo, no tienen presencia en las fuentes escritas, y Dalías era un caso de eso. A Dios gracias, se puede decir, pues bueno, no se habla mucho de ella porque no había mucho que contar al lado de la barrabasada de las barbaridades que estaban pasando por todos lados. Pero precisamente esa cosa marginal, desplazada, residual, me interesaba a mí. Aparte que lógicamente ahí se situaban los personajes de la historia, que son lógicamente los familiares. Pero me parecía que era coherente con todo esto, esa forma narrativa, ese relato oral, más en consonancia con la pequeña historia de tradición judía que no las grandes historias de los grandes novelistas de tradición decimonónica, ¿no? Y se me va el santo al cielo. Bueno, esto era por qué lo de la brevedad, va por ahí, ¿no? O sea, iba más a una cosa más íntima, más cercana, más familiar, más de pequeña escala, más humilde, lo cual no quiere decir que sea menos auténtica, sino al revés, todo lo contrario. Yo creo que hay más verdad en eso. Y a propósito de la verdad, esa es otra de las razones por las que la escritura de este libro terminó siendo una novela. También lo comentaba el otro día con un lector que ha tenido, que es un autor al que yo sigo, tiene un blog que me gusta mucho. Entonces, bueno, se la mandé a ver en fin, para ver si la publicaba en su blog, y me hacía promoción, y lo ha hecho y ya se ha dado a conocer por ahí. Pero que me decía que precisamente un lector de su blog dice: te voy a hacer caso y la voy a comprar, porque mi mujer es de Dalí, y él vive en Málaga, y es hija de un represaliado rojo. Espero que la historia no levante muchas heridas. Y entonces yo le decía, digo, hombre, bueno, pues no sabemos, porque ahí cada cual, depende del daño que lleve, pues le puede doler más o menos, lógicamente, en eso. Pero precisamente yo lo que sí que quería, sobre todo al abordar la parte delicada de la guerra civil, que no es baladí, no es que haya cogido eso por ver qué pasara, sino que ese año nació mi padre. Y el libro lo que hace es reconstruir, digamos, las escenas de tres nacimientos: cuando yo nací, cuando nació mi padre, y bueno, cuando murió mi padre también, y cuando murió mi abuelo. Entonces esos momentos de pérdidas y de nacimientos los que trato de reflejar ahí, y una serie de resonancias entre ellos, para tratar de quizá ver en todo eso algo que va un poco sobreviviendo a las distintas generaciones. Bueno, eso
un poco el planteamiento del libro. Entonces, claro, cuando me tocó abordar la guerra civil, pues un tema delicado, que aunque en Almería no fue lo terrible que fue en otros lados, sí que hubo cosas gordas, como en todas partes, y entonces decidí, ya digo, al principio no tenía muy claro, pero otra de las razones para hacer la forma novela es para poder contar la verdad. Y digo la verdad, no digo la objetividad, no digo la factualidad de los hechos tal y como los puede describir la historia, sino la verdad. La verdad tiene más que ver con el arte. Es decir, es la verdad de la enunciación, no es la objetividad del enunciado. Es la verdad, y para eso ya desde Shakespeare se ha visto que es más adecuado para transmitir la verdad el arte o la ficción que, por ejemplo, la historia, que normalmente está más sujeta a otros intereses. Y, en fin, tiene más que ver con, digamos, la realidad. Esto es un tema, bueno, me voy a callar un poco porque yo me... Así te da agua, por favor. Así te da agua, por favor. Te digo que este tema de la verdad es una cosa muy de actualidad ahora mismo, precisamente en el tema de la narrativa actual. O sea, he citado antes a Shakespeare, por lo cual no estamos inventando nada en absoluto, sino que estamos siempre dándole las vueltas a lo mismo, pero precisamente hace unos días me leí la última de Javier Cercas, El impostor, que cuenta un caso real de un personaje